Muchas gracias, presidente. Un saludo fraterno a los ecuatorianos y ecuatorianas que siguen este debate dentro y fuera del país. Colegas legisladores, el proyecto de ley que hoy se pone en consideración del Pleno es una ley con enfoque de derechos, una ley que refleja una particular concepción de Estado, un Estado garantista de derechos y justicia. Esta ley solo puede ser vista como reflejo de la voluntad política de todos los legisladores y fuerzas legislativas para legar una norma necesaria y pertinente. Este proyecto de ley responde a varias demandas. Una legítima demanda institucional de una entidad que tiene desencuentros en el ejercicio de sus competencias constitucionales al no haberse determinado en la ley su alcance y las claridades necesarias, y que, por el contrario, a través de reglamentos, a veces discrecionales, que dependen de la autoridad de turno, ha visto cómo varía la interpretación de los alcances de esas competencias. Esta ley busca cumplir con una tarea pendiente, establecer en rango de ley los alcances de los artículos 191 y 193 de la Constitución de la República. Esta ley también responde a las preocupaciones de operadores de justicia respecto a los alcances de patrocinio en las distintas materias. También esta ley responde a las preocupaciones de abogados de libre ejercicio que han cuestionado los alcances de la defensa pública. Y por supuesto, responde a los intereses de los ciudadanos, pues una ley que a través de claridades garantiza que los pocos recursos humanos y financieros asignados a la defensa pública se orienten a quienes realmente los necesitan, será siempre una ley social. Sus principales beneficiarios serán aquellos que buscan en el Estado el mecanismo para el ejercicio de sus derechos. Colegas legisladores, compañero presidente, la construcción de este proyecto ha sido amplia. El defensor público lo presentó el 5 de septiembre ante la Asamblea Nacional. Colegas legisladores, una ley pertinente será aquella que no se hace desde el escritorio o desde nuestros criterios, sino aquella que conjuga los saberes de manera respetuosa y plural. Durante el tratamiento de este proyecto de ley debe destacarse el importante trabajo técnico que se ha hecho. Aprovecho para agradecer a los asambleístas de nuestra comisión y a sus equipos asesores que de manera comprometida sumaron esfuerzos y experticias técnicas para entregar a este pleno este proyecto de ley, que siendo perfectible, como todos, mejoró sustantivamente lo inicialmente presentado por la Defensoría Pública. Se recibieron observaciones de la función ejecutiva, de la función judicial, de universidades, de sectores ciudadanos, de asambleístas comprometidos con la defensa pública. Este proyecto, la Comisión de Justicia, colegas legisladores, recibió a varios expositores y procesó alrededor de 100 observaciones. Tales así que se establecieron más de 12 mesas técnicas interinstitucionales y en 9 sesiones de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Finalmente, el 18 de mayo, acabó este informe del primer debate que estamos conociendo en la tarde de hoy. Algunas disquisiciones preliminares en torno a este proyecto de ley, colegas legisladores. La legitimidad de las leyes en el procedimiento parlamentario se basa en el respeto a las competencias y límites que tiene la Asamblea. Por esta razón, verificamos que el proyecto de ley no implique aumento de gasto público conforme lo establece el artículo 135 de la Constitución. Además de la disposición constitucional, es importante garantizar la eficacia material de las leyes que este Parlamento apruebe, para lo que desde el inicio del tratamiento del proyecto, la Comisión de Justicia puso atención al posible impacto financiero. Tal es así que mandamos un pedido de información al Ministerio de Economía y Finanzas. Se eliminaron algunos artículos que hubiese podido incrementar el gasto fiscal y además la comisión solicitó un informe técnico del impacto financiero a la Defensoría Pública en el que se determinó que este proyecto de ley no implica ningún impacto en el gasto público. Otro tema de debate también fue
el carácter orgánico de este proyecto de ley. Y pues, sin lugar a dudas, uno de estos aspectos claves de la plena vigencia del principio de legalidad en el proceso parlamentario es que los actos del legislativo se adapten a los procedimientos reglados establecidos. Así, y pese a que sabemos que existen reparos al carácter orgánico de este proyecto de ley, no es menos cierto, colegas legisladores, que la Asamblea y sus órganos estamos obligados a cumplir la Constitución, que es clara al señalar la reserva de ley orgánica que tienen los proyectos que se refieren tanto a la regulación y funcionamiento de las instituciones creadas por ella, cuanto a las leyes que regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Esto se encuentra en el artículo 133, numeral 1 y 2 de la Constitución. Dicho esto, colegas legisladores, ¿qué regula este proyecto de ley? Este proyecto de ley regula aspectos de organización y funcionamiento de la Defensoría Pública en la prestación de servicios de patrocinio y asesoría. También este proyecto de ley regula el ejercicio de derecho y garantía de igual acceso a la justicia de las personas. Por último, y no menos importante, es que el Parlamento tiene la asignatura pendiente de no haber expedido la ley que regule la Defensoría Pública. Y aquí una aclaración, porque puede haber quienes digan que eso no es así, porque si hay una ley de defensoría pública y en ese marco se esté refiriendo al Código Orgánico de la Función Judicial, que ciertamente, necesitamos decirlo, incorpora algunos aspectos orgánicos funcionales de la defensoría, pero que no regula todo su ámbito de competencias constitucionales, en particular en lo relativo a la prestación de servicios de patrocinio y asesoría jurídica pública. Respecto a los principios de coherencia y unidad normativa, entendido como elemento fundamental para la eficacia y validez del ordenamiento jurídico que busca evitar las antinomias, en este contexto la Comisión ha cuidado que el proyecto de ley se alinee al marco constitucional y mantenga la coherencia y unidad en el sistema jurídico, por lo que la Comisión consideró pertinente extraer de la propuesta inicial los artículos de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y mantener en este proyecto lo relativo en particular a los aspectos que regulan este ejercicio de la competencia constitucional otorgada para el patrocinio y asesoría jurídica, que como sabemos no está desarrollado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Tener un proyecto de ley que se refiera a la defensoría pública en ese ejercicio de patrocinio y asesoría jurídica, en la red complementaria de la defensa jurídica pública, en donde están los consultorios jurídicos gratuitos, permitirá tener un cuerpo normativo integrado, relativo exclusivamente a la prestación de este servicio, que garantiza el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, en suma, el acceso a la justicia. Vamos a presentar, colegas legisladores, ahora una síntesis del proyecto de ley que, como ustedes pueden ver en la lámina, tiene 33 artículos, 3 disposiciones generales, 5 disposiciones reformatorias y derogatorias, 3 disposiciones transitorias y una disposición final, todos ellos organizados en 3 capítulos. Uno de generalidades, donde encontramos el objeto, el ámbito, las finalidades, principios, definiciones, el sistema de información. Un capítulo 2 sobre la prestación de servicios de patrocinio y asesoría jurídica, que en 14 artículos desarrolla el patrocinio y asesoría jurídica, la especialización, formación y capacitación. Y un capítulo 3 sobre la red complementaria a la defensa jurídica pública. En 11 artículos se desarrollan el funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos. Vamos a desarrollar ahora los capítulos de manera más cuidadosa. En el capítulo 1 de aspectos generales tenemos el objeto de la ley, donde se regula la Defensoría Pública en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales para la prestación gratuita y oportuna de los servicios de dirección, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas que por su estado de indefensión, condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
Además, en esta sección se establecen las normas para la prestación del servicio de patrocinio y asesoría por parte de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y de otras organizaciones que integran la red complementaria a la defensa jurídica pública. En el artículo 3 tenemos las finalidades de la ley que garantiza el derecho al acceso a la justicia, precautelando que no puedan quedar en ningún caso en estado de indefensión, salvo cuando se ha resuelto reemplazar la defensa pública por una defensa privada. Y en el artículo 5 de principios de la ley, pues se garantizan los principios de tutela judicial efectiva, gratuidad, la no revictimización, la transparencia y confidencialidad, oportunidad y celeridad. En las definiciones con enfoque de derechos, colegas legisladores, esta parte es muy importante. Yo quisiera comentarles a ustedes que esta sección requirió una atención especial por parte de la comisión, ya que esa sección transversalice la ley y a la aplicación que se haga de ella el patrocinio y asesoría jurídica gratuita. Y aquí un aspecto importante, colegas legisladores. La comisión, como no podía ser de otra manera, desarrolló esta sección aplicando la visión más favorable y amplia para el ejercicio de los derechos y en respeto no solo al marco constitucional, sino también en un diálogo de convencionalidad en respeto a los instrumentos internacionales relacionados. Así, por ejemplo, se define el estado de indefensión, al que se refiere el artículo 171 de nuestra Constitución, que no está definido en la misma y en ninguna ley, y que se desarrolla en este proyecto de ley de la Defensoría Pública, que lo define no solo de una persona, sino de un grupo o colectivo que tiene impedido su derecho a la defensa por encontrarse impedido por cualquier motivo, de contratar servicios de patrocinio y asesoría. En consecuencia, estará en condición de indefensión quien, por ejemplo, las personas privadas de libertad que no pueden acceder al patrocinio privado, o una persona que aún teniendo recursos económicos se encuentre en indefensión ante el sistema de justicia. También se define la condición de vulnerabilidad. Esta definición es particularmente necesaria porque nuestra Constitución también en el artículo 171, inciso primero, además de referirse al estado de indefensión, se refiere también a las condiciones particulares de vulnerabilidad o condición económica, social y cultural. Para claridad, y este es uno de los aportes del proyecto de ley, se desarrolla el estado de vulnerabilidad a partir de las condiciones de género, discapacidad, edad, movilidad humana, etnias o culturales que limitan o impiden el derecho al patrocinio. También se define la condición económica sujeta a vulnerabilidad. También una definición importante que busca que la protección y la atención llegue a quienes realmente lo necesiten. Este aspecto ciertamente no es nuevo, ya que se ha venido implementando ciertos criterios económicos para definir quiénes pueden o no acceder a los servicios de la Defensoría Pública. El problema, colegas legisladores, es que esto se ha venido haciendo vía reglamentaria. Esta ley cumple la función entonces de establecer criterios mínimos, elevándolos a rango de ley, pues algo tan sensible como el acceso a la defensa pública no puede, colegas legisladores, o no debe resolverse vía reglamento. También en este proyecto de ley se define los grupos de atención prioritaria, elevando lo que establece el artículo 35 de nuestra Constitución a esta sección de la ley. También, los legisladores, en este capítulo 1, se crea un sistema de información de patrocinio y defensa jurídica, recogiendo las recomendaciones a los estados en la Declaración de Johannesburgo sobre la implementación de los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal.
Se crea entonces este sistema de información que no requiere más recursos de los que dispone la Defensoría y que se convertirá en una útil herramienta para analizar con pertinencia el alcance y calidad de los servicios de patrocinio y asesoría. También en el artículo 8 del capítulo 1, colegas legisladores, se establece el tema de ética en el patrocinio y asesoría jurídica. Es importante destacar en este ámbito de regulación que las disposiciones respecto a la ética en el patrocinio y asesoría jurídica serían concurrentes con las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura respecto a la conducta que deben observar los abogados en el patrocinio de las causas y aquellas relativas a los servidores de la función. También en esta sección se define conflicto de interés, estableciéndole que el mismo ocurre cuando la defensora tiene o ha tenido cualquier tipo de relación profesional o un vínculo relacionado a un interés primario que pueda perjudicar o sesgar de alguna manera la representación. También en el artículo 9, colegas legisladores, se definen las atribuciones de la Defensoría Pública. Por ejemplo, garantizar el derecho a una defensa de calidad integral, ininterrumpida, técnica y competente, instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada, garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, entre otros. También es importante que se ha pensado en este tema en los jóvenes, pensando en las prácticas profesionales para que los jóvenes puedan realizar sus prácticas dentro de la Defensoría Pública, puedan recibir el apoyo técnico de la misma y se encuentra pues ya dentro de las atribuciones de esta instancia. También en el artículo 11 se definen los derechos de las personas usuarias del servicio de patrocinio y asesoría. Por ejemplo, este es un importante insumo del equipo técnico de la comisión que desarrolló esta sección. Es importante que existan los derechos de las personas usuarias, que de acuerdo a este proyecto de ley tendrán derecho a una atención con calidad, calidez y eficiencia, derecho a una defensa técnica idónea e ininterrumpida, derecho a la transparencia, a conocer en todo momento y con oportunidad el estado de la causa o proceso, derecho a la reserva y confidencialidad sobre su caso, y otros que también se encuentran desarrollados en esta sección, como por ejemplo el derecho a cambiar de defensor previa motivación. También en los artículos 15 y 16 se desarrollan las materias de patrocinio y asesoría jurídica, estableciendo, por ejemplo, que podrán recibir este patrocinio y asesoría jurídica. El caso de infractores será cuando estos se encuentren en indefensión, vulnerabilidad o condición económica sujeta a vulnerabilidad. En caso de adolescentes, cuando estén en conflicto con la ley penal en caso de flagrancia, contravenciones y hasta el archivo y destrucción del expediente. En temas de tránsito, en todas situaciones de flagrancia o violación de cargos, cuando la persona se encuentre en estado de vulnerabilidad. En el caso de víctimas, en infracciones contra la integridad sexual, tráfico de migrantes, diversas formas de explotación, asesinato y violencia de género. En materias no penales, por ejemplo, se establece que el patrocinio y asesoría jurídica se dictará en temas de familia, mujeres, niños, niñas y adolescentes, a la persona que tenga bajo su cuidado a un niño, una niña o un adolescente. En el ámbito laboral se otorgará en beneficio del trabajador en instancias administrativas o judiciales. En temas de inquilinato, en casos de arrendatarios o arrendadores, en casos de vivienda, siempre y cuando el valor de la renta no supere los $290 o el 40% del valor de la canasta básica familiar. Y en otros casos, como por ejemplo temas civiles, temas de adjudicación, legalización de tierras, movilidad humana, regulación migratoria, refugio y también asistencia a nuestros hermanos migrantes. También se establecen las causas de cesación del servicio de patrocinio, cuándo pueden cesar este servicio. Y se establecen algunas causas, como por ejemplo, cuando el usuario haya manifestado de forma clara y expresa y por escrito que no tiene interés de que se le siga
prestando el servicio. Cuando el usuario decida cambiar de patrocinio jurídico gratuito para ser representado por un abogado particular o por un defensor de la red complementaria a la defensa jurídica gratuita, entre otras causales. También en el capítulo 2, en los artículos 18 y 20, se establece la especialización, formación y capacitación para el patrocinio y asesoría jurídica. En esta parte importante también del proyecto, se institucionaliza la Escuela Defensorial como un organismo de especialización, formación continua y capacitación, que deberá brindar programas en modalidad presencial, semipresencial, a distancia y virtual. El enfoque: esta escuela defensorial deberá priorizar temáticas de derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y temas de niños, niñas y adolescentes. También la Defensoría Pública deberá encontrar mecanismos de cooperación interinstitucional, nacional e internacional con instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales no académicos. Asimismo, la Defensoría Pública deberá implementar mecanismos de articulación con los consultorios jurídicos de las universidades y de otras organizaciones que integran la red complementaria a la defensa jurídica pública. En el capítulo 3 del proyecto, ya que refiere a la red complementaria de defensa jurídica pública, se define esta red complementaria de defensa jurídica pública, que deberá brindar patrocinio y asesoría a las personas en situación económica sujeta a vulnerabilidad y a los grupos de atención prioritaria. Se establecen también los preceptos del servicio de esta red complementaria. Deberá ser gratuita, debe brindar patrocinio y asesoría jurídica en todas las materias, asesoría y patrocinio en las causas derivadas por la Defensoría Pública. Además, deberá promover la cultura de paz a través de la utilización de medios alternativos de solución de conflictos. También en este capítulo se establece el funcionamiento de los consultorios jurídicos de la red complementaria a la Defensoría Jurídica Pública. Se hace una diferenciación entre la naturaleza de los consultorios jurídicos de las universidades y de otras organizaciones. Los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades serán evaluados y acreditados por el Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior, previo informe de la Defensoría Pública. Colegas legisladores, este es uno de los temas más álgidos del debate, ya que de acuerdo al pedido de la Defensoría Pública, ellos desearían tener la competencia de evaluar y acreditar estos consultorios jurídicos gratuitos de las universidades. Pero luego de un análisis técnico, de análisis incluso de actas de la Asamblea Constituyente, el equipo técnico y los legisladores de la comisión pues consideraron pertinente mantener la evaluación y acreditación de estos consultorios jurídicos gratuitos por un tema de autonomía universitaria, bajo la coordinación, digamos, del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Por supuesto que esta instancia tendrá que coordinar de manera directa con la Defensoría Pública, pero sin duda es un tema que todavía está en el debate y esperemos pues, contar con sus aportes para definir si en efecto mantenemos este tema como está planteado en el informe de primer debate. También en este capítulo tercero de la ley se establecen las infracciones y sanciones de los consultorios jurídicos gratuitos. Se clasifican las infracciones en leves y graves. Por ejemplo, en caso de que exista una infracción leve, la sanción será una amonestación escrita con incidencia en la evaluación. Además, la reincidencia en 3 infracciones leves será considerada como una infracción grave. Un ejemplo de infracción leve, por ejemplo, colegas legisladores, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en normas reglamentarias, resoluciones o instructivos emitidos por la Defensoría Pública a los consultorios jurídicos gratuitos. Por ejemplo, que los consultorios jurídicos gratuitos no reporten a la Defensoría Pública los informes de gestión, de patrocinio y asesoría. En el caso de las infracciones graves, como por ejemplo,
una infracción grave que un funcionario de los consultores jurídicos gratuitos acepten o exijan dádivas o dinero a las usuarias o usuarios de los mismos. Esa es una infracción grave que tendría una sanción de suspensión del funcionamiento por 30 días y en caso de reincidencia, incluso la revocatoria del permiso de funcionamiento. Colegas legisladores, para finalizar, me gustaría enfatizar nuevamente por qué es importante la ley orgánica de la Defensoría Pública. ¿En qué radica su importancia? Y ahí, colegas legisladores, quiero recordarles que existe reserva de ley. Es decir, este proyecto de ley regula derechos y garantías constitucionales y el funcionamiento de la Defensoría Pública para la prestación de servicios. Colegas legisladores, debemos poner un límite a la potestad reglamentaria. La Defensoría Pública no debe estar actuando en base a reglamentos, requiere una ley. De ahí la importancia de este proyecto de ley, ya que la misma desarrolla atribuciones para la prestación de servicios, reconoce derechos y obligaciones de los usuarios, así como las causales de cesación del servicio. Además, es un mandato constitucional que se encuentra en la disposición transitoria primera de nuestra Constitución y además regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos de las facultades de derecho, incluyendo infracciones y sanciones. Aunque se pueda decir, colegas legisladores, que varios aspectos de esta ley pueden constar en reglamentos, un parlamento responsable, presidente, no puede dejar al arbitrio reglamentario la interpretación que se dé para nada más y nada menos, colegas legisladores, el acceso a la justicia. Estamos hablando de derechos y cuando hablamos de derechos, colegas legisladores, no podemos escatimar esfuerzos ni hacer ejercicios de una suerte de austeridad legislativa. Si una ley es buena, clara y necesaria, es una ley pertinente y no podríamos, bajo argumentos minimalistas, perder la oportunidad, colegas legisladores, de dejar reglas claras para ese ejercicio de derechos constitucionales a través del patrocinio y asesoría que otorga la Defensoría Pública. Gracias, presidente, colegas legisladores. Concluye la ponencia por parte de la asambleísta Jimena Peña en su calidad de presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en donde precisamente se elaboró este informe respecto del proyecto de ley de la Defensoría Pública. Proyecto de ley que está contenido en 33 artículos y las correspondientes disposiciones, entre